Hola, Me Claudia. encantaría que nos contaras un poquito cómo ha sido tu vida junto a la lectura. Mm. Mis primeros recuerdos se remontan a la casa de mi abuela. Mi abuela era una muy buena narradora de eventos y de cuentos también. Y pasaba, pero horas largas oyéndola, preguntándole, y me entretenía a morir con sus cuentos y sus narraciones. Mi papá también, mi padre también fue un buen contador de historias, de cuentos, de incluso me narraba el Antiguo Testamento. Y bueno, y ahí las historias de Abel y de Caín se mezclaban con la Caperucita Roja, y con los tres chanchitos, y con Marcelino Panivino. Me acuerdo, Marcelino Panivino me hacía llorar, pero a mares, a mares. Bueno, y todo eso despertó en mí una urgente necesidad de aprender a leer, porque yo no contaba con mi abuela y con mi papá eh, todo el tiempo que yo quería, porque yo los quería tener para mí en forma exclusiva contándome todas estas historias, todos estos cuentos. Bueno, tenían sus cosas que hacer, obviamente. Así es que le dije a mi abuela, por favor, enséñame a leer. ¿Qué edad tenías? Y de haber tenido 5 años, algo así, la vi como una herramienta indispensable para llegar al fin, que era la lectura, no era al revés. No era aprender a leer y leer libros para aprender a leer y el aprendizaje de la lectura como una finalidad, como muchas veces se entiende. Y creo que ese es uno de los errores que cometemos en la educación. Tenemos que enamorar a nuestros niños con los libros, con el contenido, con el fondo a lo que ellos van a poder acceder cuando aprendan a leer. Entonces, se vende el aprendizaje, eh, y no es una obligación, se despierta una necesidad por aprender. Yo diría que en mí pasó eso, se despertó la necesidad y hice un esfuerzo tremendo por aprender a leer. Bueno, y eso significó una ventaja también enorme para mí, porque entré al colegio y sabía leer. Una ventaja y una desventaja, porque también me portaba pésimo porque me aburría. Fui una alumna muy desordenada. Vean, después eh, quise repetir esto como mamá. Y bueno, tiempo muy importante con mis hijos era el cuentacuentos. Y cada uno de ellos tenía su cuento favorito. Y, y era muy lindo porque era la hora de dormir y me pedían y repítemelo una y otra vez. ¿Ves? Y mi hija le tenía santo pavor al lobo. Entonces me decía, mamá, cualquier cuento, pero la Caperucita Roja, no. Ese cuento no, porque no podía soportar oír nombrar al lobo. Bueno, y eso, bueno, aprendí, y ahora como abuela supe cómo hacerlo con mis nietos. ¿Por En qué? una sociedad que está tan civilizada y que hasta los niños tienen celulares, entonces, ¿cómo lograste que tus nietos entonces también se volcaran a la Sí. lectura? A ver, tengo fotos de mis nietos guagua, que todavía no sabían andar, y ya hojeaban libros, o sea, tener libros. Eh, Hacerles cuentacuentos a los niños cuando chicos, aunque no puedan todavía hablar, pueden entender. Y bueno, y ahí se va despertando este amor, este enamoramiento, porque uno se enamora finalmente de lo que conoce. Uno no puede querer algo que no conozca. Entonces, toda esa primera etapa, yo diría que en eso los padres, como abuelos, somos fundamentales en despertar el amor por la lectura. Eh, bueno, entonces, con mis nietos supe cómo hacerlo, porque mi nieta mayor también le tenía santo pavor al lobo. Entonces descubrí que si uno le contaba el final primero, se reducía todo el miedo. Entonces, no te preocupes, la Caperucita Roja, ¿sabes quién la salva? Sí, el cazador. Bueno, entonces, no tengas miedo, porque al final tú sabes que, y no importa nada, que conozcan el final antes del comienzo. Entonces,
uno empieza por el comienzo y eh, a mitad de camino te van preguntando, bueno, ¿y qué va a pasar cuando aparezca el lobo? Pero tú sabes lo que va a pasar, porque tú ya sabes el final. Entonces eso baja la ansiedad, baja el miedo y son capaces de enfrentar el cuento y gozárselo. Y eso es lo que nosotros queremos. Ahora, como profesores en una sala, tantos niños adentro, ¿cómo despertar ese interés? Es más difícil esa interacción de uno a uno eh, Sí, que uno tiene como papá o como mamá. sí. A ver, yo te diría, bueno, te conté que hice clase en la sala de clase en básica 26 años y más también. Y yo les digo, mis niños, con mis niños, yo estaba más de lo que estaba con mis propios hijos. Porque piensa tú, pensábamos, profesora básica, les hacía muchos ramos y a veces 8 horas del día estábamos juntos, lo que no pasaba con mis hijos. Entonces, bueno, yo repetí un poco la relación que desarrollé con la lectura, con mis hijos, también con mis alumnos. Y teníamos dentro de las horas de lenguaje, la hora de, que en esa época yo no les decía cuento, cuento, pero les contaba cuentos. Yo les leía cuentos y les narraba cuentos. Y era una hora premio. O sea, no era, no era obligación y no importaba nada que fueran 40 porque nos sentábamos en el suelo y escuchaban el cuento y era pero la hora lejos más ansiada por todos los alumnos. Y bueno, y tengo anécdotas muy divertidas. Una vez unos papás llegaron y decían, eh, mi hija me dijo, dice que le cuentan cuentos y cuentos también de susto. Yo no sé quién es esa profesora que se atreve a contarle cuentos de susto. Y yo moría de pollo, porque esa profesora era yo, pero a los niños lo que más les gusta son los cuentos que les dan susto. Bruno Bettelheim dice en su psicología del cuento infantil que los niños usan los cuentos para exorcizar sus miedos. Y se ha visto que dentro del desarrollo psicológico de los niños son muy importantes, porque aprenden a enfrentar el miedo. Si uno le saca esos elementos, de acuerdo a lo que dice Bruno Bettelheim, si uno le saca esos elementos de miedo a los cuentos, ya no cumplen con su cometido final. Entonces, es una manera sana y resguardada de ganar estrategias como para enfrentar después los problemas, los miedos que le van a presentar en la vida a todo ser humano. Así es que eh, ahí yo les, yo les recomiendo, y especialmente en la edad en que se ponen malos lectores, por ejemplo, todos los cuentos de terror de Edgar Allan Poe, eh, de Horacio Quiroga, que tienen elementos que son escalofriantes, pero los niños se los van a gozar, sus alumnos se los van a gozar. Y a raíz de eso se generan conversaciones, se generan conocimientos de mundo, se generan conocimientos, como le digo, de estrategias para enfrentar justamente los posibles problemas, los miedos que todos tenemos. ¿Cómo alimentamos? ¿No? Ya no el Sí, calor, nada más en el transporte, sí, ocupamos tanto tiempo. sí, sí, ¿Cómo podemos más al mundo de la obligatoria? ¿Cómo sí, alimentar? sí. Bueno, yo creo que uno escoge lo que uno lee de acuerdo a lo que va necesitando, de acuerdo a lo que a uno le recomiendan. O sea, siempre hay temas, autores que uno quisiera leer. Entonces, bueno, ir probando hasta que uno descubra cuál es su gusto, digamos. Em, por ahí no me acuerdo quién, pero recomendaba cuando uno no es tan buen lector, hacer el recorrido
desde el inicio en adelante, o sea, empezar a lo mejor con algunos cuentos infantiles y hacer el recorrido. Eh, ¿Cuántos papás hay que cuando los niños llevan libros a su casa se los devoran? Porque ellos no hicieron ese recorrido. Entonces, bueno, cada uno sabe en qué etapa del recorrido está y dónde quisiera partir. Eso primero. Y después, bueno, eh, comentábamos, y yo tengo la experiencia desde hace poco, empecé a fijarme que no todas las noches lograba dormir bien. Dormía como muy liviano, me despertaba entre medio, y me di cuenta que muchas veces eso pasaba porque me quedaba dormida viendo pantallas, viendo series, y de repente me sentí como hastiada. Y dije, voy a probar qué pasa cuando con los libros, volver a la lectura antes de dormir. Y de verdad fue una diferencia, pero notoria. O sea, los días que leo, logro bajar las revoluciones, eh, descanso, duermo profundo, no me despierto en la noche. Entonces, desde este resultado, yo les diría que se los recomiendo 100%, o sea, más todas las otras ventajas que sabemos que pueda tener la lectura. Del contexto escolar, del leer en el, ¿tienes alguno favorito? A mis niños les leía de la colección Barco a Vapor de SM. De ahí me acuerdo del viaje en el Canadian Express, le fascinaba. Después había una colección que eran varios tomos en la biblioteca del colegio, que eran cuentos a la luz de la lumbre, que eran cuentos españoles, pero esos cuentos eran para adultos. Entonces, yo esos eran los cuentos que escogía y me tenía que saltar ciertas partes. Cuando pero mis niños se los gozaban intensamente, y yo creo que cualquier adulto se los goza intensamente, sí. Em, Pero el tuyo, cuando tú estabas niña, ¿cuál era ese libro que marcó más? De aquí no me separo de la lectura. sí. Mira, como decía Fidel Sepúlveda, los mejores cuentos son los que te hacen llorar a moco tendido. Y yo a mi papá le pedía que me contara y me contara los cuentos más tristes y lloraba, pero te digo, pero y papá me decía, pero ¿para qué quieres seguir llorando? No me pidas que te cuente este Es que lo tengo que oír. Y volví a llorar. Sí que me gustaban los cuentos sufridos. Sí, esos cuentos me gustaban. Ponte tú del Antiguo Testamento, la historia de José y sus hermanos, y que lo tiraran al pozo y que lo dejaran abandonado. Encontraba que eso era tremendo y me lo lloraba, pero entero. Eh, sí, me gustaban esos cuentos llorados. Ah, me Sí, volviste a emocionar sí. recordándolos. Sí, ¿Y sí. qué palabras hay? A ver, que no se pierdan esta magnífica herramienta, porque aparte de lograr enamorar a sus estudiantes, van a lograr una relación muy cercana con ellos. La literatura lo que hace es transmitir humanismo, nos hace ser más humanos, nos hace ser más empáticos, nos hace ponernos en los zapatos de los demás. Y a nivel de sala de clase se consigue una relación mucho más profunda y más humana, porque empezamos a hablar de lo que realmente nos importa, de lo que sentimos, de las relaciones que logran los niños después de escuchar estos cuentos. Entonces uno los conoce en profundidad y ellos también te conocen a ti.
Ahora un dato práctico, creo que uno tiene que darle un lugar y un espacio en el horario, si no las cosas se dejan y se hace lo más urgente. Em, Nosotros, como les contaba, teníamos dentro del horario de lenguaje el espacio de la comprensión auditiva, que por lo demás está en los objetivos de aprendizaje, o sea, en el eje de comunicación oral está la comprensión oral. Lo podemos abordar desde ahí, dentro de las horas que corresponde al lenguaje. Y aparte teníamos una hora de biblioteca. Entonces, en la hora de biblioteca no se hace la hora del cuento, sino que en la hora de biblioteca los alumnos, los estudiantes van a buscar libros que ellos quieren sacar para leer. Y ahí es importantísima la mediación del adulto, porque ¿cómo van a saber cuál es el libro que quisieran escoger? Entonces, ahí sí, hay una persona que está en la biblioteca y además va la profesora, en este caso de lenguaje, son dos personas que pueden ir haciendo esta mediación y se leen las primeras páginas de un libro, por ejemplo, eh, al alumno que está buscando, y si no le gustó, uno le pregunta, bueno, ¿cuál fue el último libro que te leíste y que sí te gustó? Y a lo mejor buscamos el mismo autor que haya escrito otro libro, en fin. No es fácil para un niño, como les digo, encontrar el libro que quiere leer en la biblioteca. Entonces, ese trabajo lo tenemos que hacer los adultos. Entonces, por un lado, eh, la hora del cuentacuento de la sala de clase y por otro lado, la visita a la biblioteca. Y en mi experiencia, la mayoría de los niños buscan y sacan el mismo libro que escucharon en la hora del cuento. Entonces, se lo repiten y eso no importa nada, o sea, eso les da seguridad igual que a mi nieta, y ya saben el final, pero quieren tener el gusto de releer lo que ya escucharon. Muchas gracias, Cecilia. Ya.